o la prohibición de financiamiento ilegal de campañas políticas. Seguí avanzando. Y dije, oye, ¿acaso no es este Congreso el que después de 14 años de intento ha permitido que se supervise las cooperativas de ahorro y crédito? ¿Donde en otros gobiernos se falló siempre? Temas pequeños, ¿no? Detalles importantes. ¿No es este el Congreso en que en 30 oportunidades y en todas ellas ha concedido oportunamente la autorización para salir del país al presidente de la República? Bueno, quizás eso no sea tan importante. Quizás sí sea importante los 214 tratados internacionales que el Ejecutivo ha suscrito y que nosotros hemos revisado y hemos aceptado. O quizás que en materia presupuestal, aparte de la ley de presupuesto, hemos dado cerca de una decena de leyes en donde hemos permitido dar facilidades presupuestales para que el Ejecutivo cumpla con sus funciones. Y de hecho, en la mañana lo pensábamos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es? En otros países, Norteamérica, ¿no? Tienen problemas para definir su presupuesto. ¿Y ahí a alguien se le ocurre decir, vamos a adelantar elecciones? Siempre nos hemos terminado poniendo de acuerdo. El problema es cuando las cosas no las queremos reconocer o no las queremos ver de una manera adecuada. Hace unas semanas todos estábamos orgullosos por los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos y vi con dolor una declaración del presidente de la República. Mezquindad. Lastimosamente eso es mezquindad. ¿Qué lo escuchaba diciendo? Pues, miren pues, ellos que estaban criticando, que decían que esto no se podía hacer, que se han opuesto. Y decía, no podía creer que estuviera escuchando el presidente utilizar esto para tratar que la población vaya en contra del Parlamento. Creo que se olvidó el presidente. La función del legislativo es fiscalizar y es advertir cuando las cosas no están bien. Nosotros válidamente también podríamos haber dicho, ¿y qué hubiera pasado si es que no levantábamos nuestra voz? ¿Y qué pasaba si es que nosotros no reclamábamos? O también podríamos recordar, si tuviéramos un poquito de humildad, desde el Ejecutivo, que no lo hicieron solos. Que por lo menos hay, no 1, 2, 3, 5 normas presupuestales que lograron que los panamericanos y los parapanamericanos sean una realidad. Eso no fue solamente el Ejecutivo, eso fue todos los peruanos. El Congreso también dio su ingrediente, su colaboración. Entonces, en esta situación hice una última verificación y fue, oye, nos han dicho tanto obstruccionistas a nosotros que creo que mejor empecemos a verlo desde la otra perspectiva, solamente por curiosidad, ¿ok? Estamos haciendo un ejercicio simplemente para verificar si es que está bien colocado el rótulo que nos habían puesto, o quizás ese rótulo se equivocaron y era hacia otro poder. Y entonces hice una pregunta a mi equipo y les dije, quiero saber cuántas observaciones de leyes hemos tenido. Y qué curioso. Del 2006 al 2011, en 5 años, 168. Del 2011 al 2016, en 5 años, 114. 2016, a la fecha, en 3 años, 132 observaciones. Y por eso salimos nosotros a decir, ¡obstruccionismo! El Ejecutivo no nos deja que nuestras leyes se hagan realidad. ¿Vamos a patear el tablero por eso? No. Continuamos debatiendo, continuamos discutiendo. ¿Por qué? Porque regresa al legislativo. Nos podemos haber equivocado. Bueno, somos seres humanos y tratamos de corregir y sacar adelante el tema. Pero no me bastaba solamente con eso. He hecho otra verificación. Y pregunté a mi equipo y les dije, oigan, del periodo 2016 al 2018, ¿cuántas leyes establecieron que se tenían que reglamentar? Me dijeron 39, después de haber verificado, ¿no? Ya. Y luego le pregunté y les dije, ¿y de esas 39 leyes que expresamente señalaban que se tenían que reglamentar, cuántas han sido reglamentadas y han cumplido? Solo 19.
Hay 20 leyes que están esperando la reglamentación del Ejecutivo. ¡Obstruccionismo! No me creo en la situación de poder decirlo. No obstante que, analizando los números desde esta posición, parecería que la historia es al revés. ¿Y por esto nosotros vamos a patear el tablero? No creemos que debemos patear el tablero. Debemos seguir fiscalizando, debemos seguir llamando la atención, debemos seguir discutiendo. Y ha habido una última afirmación como razón, y disculpe que me haya extendido, Presidenta, pero ha habido una última razón que he escuchado decir, y es que la situación de corrupción sistémica nos ha llevado hasta esto. A nosotros nos eligieron para gobernar y para ser legisladores durante 5 años. Si encontramos un problema, tenemos que resolverlo. No creo que la solución sea simplemente patear el tablero. La situación es difícil, por supuesto que lo es. Y miren quién lo dice. Una persona que es miembro de un partido que ha sido el único partido en la historia republicana que ha sido allanado. Un partido que sí sentimos que hay una persecución selectiva, política. No decimos que venga del Ejecutivo, no tenemos ninguna prueba de ello, pero de que hay una persecución, estamos convencidos. Estamos convencidos de que eso que nos dicen a nosotros, en realidad nos lo hacen a nosotros. Nosotros sentimos que hay una obstrucción de la justicia. Claro, colocar magistrados para que resuelvan de la manera que nosotros deseamos, vetar a algunos para que otros entren, filtrar investigaciones reservadas, sustentar hipótesis en base a colaboradores eficaces que no han sido contrastadas en lo absoluto, citar a más de 2.000 personas para que hagan su declaración por aportes, dentro de las cuales, por cierto, hay personas que han aportado menos de 100 soles y también han sido citados y tienen 3 horas. Eso no les responsabilizo a ustedes. Estoy yendo a un punto con esto, ¿eh? Y evidentemente, tener a nuestra lideresa presa. O sea, ¿alguien puede hablar de una corrupción sistémica? Sí, nosotros. Porque nosotros lo vivimos. Y lo vivimos respecto a lo que está sucediendo en la justicia en nuestro país. Van más de 300 días que tenemos a Keiko Fujimori privada de su libertad. Y no les responsabilizo de eso a ustedes, Presidenta, sino única y exclusivamente de que este tipo de cosas no nos habilita a nosotros a patear el tablero. Parecería que ustedes nos dijeran, no, como las cosas no funcionan, nos vamos, pateamos. No lo hagan. Sigan luchando. Se los dice un partido que tiene su lideresa presa y justamente, y nosotros seguimos luchando. No vamos a patear el tablero. Premier, termino con esto. Citó a politólogos que decían respecto a la democracia, ¿no? ¿Cómo muere la democracia? Hace tan solo algunos días en The Economist salió un artículo bien interesante que respondía a una pregunta muy parecida. ¿Cómo muere la democracia? ¿O cómo se corrompe la democracia? Y la respuesta de ese artículo fue con el populismo. Cuidado por dónde estamos yendo. Nosotros abrimos la puerta el día de hoy y creo que el antecedente o el precedente que vamos a dejar va a ser terrible. No tienen la toalla. Gracias. Muchas gracias, congresista Torres. Es cierto, extenso, pero muy bien documentado. Gracias por la participación. Congresista Alejandra Aramayo. Gracias, Presidenta. Un saludo al señor Premier, al señor Ministro de Justicia, a los colegas congresistas. Entiendo que la dinámica de la presentación el día de hoy a través de la Presidencia ha sido que el Premier exponía algo así como la exposición de motivos, las razones por las que han presentado este proyecto de ley y la fórmula ha sido delegada al señor Ministro de Justicia. Así que yo voy a referirme brevemente a ambos temas. Escuchar al Premier ciertamente que dice que cada vez que la mayoría parlamentaria ha ejercido sus competencias, ha habido una imposibilidad de gobernar, ha generado una especie de crispación
y que eso ha motivado el proyecto de ley nos preocupa. Dice que esta extremada polarización política, esta falta de tolerancia, ha hablado de un término que es el refrenamiento, que ha generado al país crecer. Como parte de los argumentos, ha dicho que hay falta de confianza y que si nosotros nos resistimos, además, nos faltaría, apela a la dignidad de los parlamentarios para no negarnos a hacer una concesión, una muestra de desprendimiento, una muestra de entrega a favor del país. Bueno, en esta parte yo quiero detenerme si esos son los argumentos de la exposición de motivos del proyecto de ley que entrega el Ejecutivo a este Parlamento. Lo primero es que podríamos revisar algunas normas de carácter internacional. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano dice: toda sociedad en la cual no está establecida la garantía de derechos ni determinada por la separación de poderes carece de constitución. Y es que ciertamente la constitución política del Estado describe el sistema de gobierno que tiene cada país. Y más adelante, cuando el ministro de Justicia dice, hay algunos congresistas que se han visto en la obligación de presentar un proyecto de ley, haciendo referencia a aquel proyecto de ley de reforma constitucional en el artículo 112. No hay ni amenaza, hay el ejercicio de un deber. El reglamento del Congreso, que tiene categoría de ley, en el artículo 4 establece que tengo el deber, si no es el derecho de legislar. Y no es por amenaza, porque cuando hace el uso de la palabra el Premier, habla de pasiones y de sentimientos, habla de odios. Yo sentía un tema casi novelesco, los Capuleto o los que no lo son. Acá no hay un tema de odios, acá no hay un tema de afectos o desafecciones. Acá hay un tema de ejercicio, de deberes, que circunscribe la constitución política del Estado. Y por eso es que la exposición del Premier me preocupa. Porque cuando hablamos de afectos, entramos en un escenario y en un criterio discrecional en el que el rojo es más intenso para mí que para usted probablemente. Y ha hecho usted referencia a temas discrecionales como la dignidad. Soy menos digna cuando de repente diga, oiga usted, cada minuto que yo tengo en el ejercicio de mi función es un minuto que mis electores me dieron para ejercer políticamente y que valoro y que no quiero rehusarme a entregar. ¿Soy menos digna? ¿No amo al país cuando no creo que esta fórmula que ustedes nos alcanzan sea la mejor? La tarea, entonces, creo que no es un tema de falta de confianza. No creo que sea ni siquiera un tema de falta de institucionalidad. Este es un tema de falta de liderazgo, de falta de capacidad de llevar a donde deberíamos estar el país. Henry Kissinger decía, la tarea del líder es llevar a la gente desde donde está hasta donde no ha estado. Y Carter decía, un buen líder lleva a las personas a donde quieran ir. Un gran líder las lleva a donde no necesariamente quieren ir, pero donde deben estar. Ese liderazgo no se ha visto. Y hablamos hoy de un tema de confianza. Y hablamos de un tema de dignidad. Y la dignidad del pueblo peruano se resume en la garantía para el acceso al ejercicio de sus derechos. Esa es la dignidad, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. El ejercicio de los derechos. De los derechos del ciudadano para no morir antes de crecer. Veamos el tema de las incubadoras. El ejercicio del niño para ir a un colegio digno. El ejercicio mío, de mi dignidad, de poder legislar sin decir que lo hago por obligación. O de representar a mis electores hasta el último día del periodo
porque creo que aporto y porque creo que sumo. Y por eso, por ejemplo, no se le interpela a la ministra de Salud cuando es un tema que toca la sensibilidad de cada uno de nosotros. Neonatos muertos, más de 1,000, y se le invita. Y acá ha revisado el congresista Miguel Torres, por ejemplo, algunos datos que tienen que ver con cuántas interpelaciones hay o cuántas invitaciones hay y cuántos consensos se generan desde el Congreso a nivel sectorial, porque todos acá coordinamos a nivel de los sectores, todos, pero esa coordinación se frena al momento de llegar a la cabeza del Ejecutivo. Y es que entonces no hay liderazgo. Esta no es una crisis de institucionalidad ni de confianza. Esta es una crisis de liderazgo que hace interpretar que hay odios y que hay afectos al momento de formular proyectos de ley. Está mal informado el señor ministro de Justicia cuando dice que el artículo o los proyectos de ley que ha presentado hoy y que pretenden modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Estado no han sido vistos. Esta Comisión de Constitución, que ha sido duramente golpeada, y tengo aquí los artículos y las notas del presidente de la República, cuando habla de lentitud, cuando habla de que hay atrasos innecesarios en el momento de afrontar la reforma política que se plantea. Ya he revisado el artículo 112 a través de la iniciativa legislativa, no solo mía, sino de algunas bancadas como Acción Popular que han planteado con mayor anterioridad. Y se ha aprobado en la sesión 16ª, sesión extraordinaria del 30 de mayo pasado del año 2019, con 11 votos a favor, la modificación que con fórmula legislativa presenté. Entonces, esos temas no solamente han generado consenso, sino que han sido aprobados y que hoy se vuelven a plantear. Y que se descalifica diciendo de que hay temor u obligación o que nos hemos visto en la necesidad de legislar. No hay miedo, no hay temor. Muchas veces las plazas y calles de la ciudad han sido utilizados para golpear al Congreso, sin temor ni responsabilidad que eso pueda poner en riesgo nuestra integridad. Para el Premier puede ser posible que nosotros no seamos importantes, o para el Presidente de la República, pero por lo menos para nuestra familia lo somos. ¿Y qué pasa si nos ocurre algo de tanto azuzar en la calle? ¿Usted se va a hacer responsable? ¿El Presidente? A través de la Presidencia. En el tema de la reforma política, y este tema sensible, de procurar hacer una excepción para adelantar el proceso electoral por la evidente falta de liderazgo que tiene el Presidente de la República, y decir, bueno, no hay mayorías, ¿y qué culpa tenemos nosotros? Que se plantee una reforma electoral, donde además cualquier bancada que tenga la tercera parte del Congreso de la República hay un sistema que la limite. Lo que se está pretendiendo hoy, aparentemente, señora Presidenta, es violar la voluntad popular. Porque es inmanejable, porque no hay el liderazgo necesario para gobernar con una oposición. Y se nos ha puesto el ejemplo del año 2006, cuando Alejandro Toledo, ha dicho el Premier, termina su primer periodo con una mayoría abrumadora. En esa fecha, el año 2006, el Partido Nacionalista tenía 45 legisladores, el Partido Aprista 36, Unidad Nacional 17, el Grupo Fujimorista 13, Alianza Parlamentaria 7, Restauración Nacional 2. Esa fue la conformación del Congreso el año 2006. ¿Y cómo terminó? Hay un artículo interesante del periodista del Comercio, que dice además cómo es que hay una diáspora. ¿Cómo termina el año 2010? El Partido Nacionalista con 20 parlamentarios menos, 25. El Partido Aprista con los 36. Unidad Nacional con 13, el Partido Fujimorista pierde 1
Alianza Parlamentaria 6, Unión por el Perú 7, el Bloque Popular 6, Alianza Nacional 11 y no agrupados 4. Este Congreso de la República, al inicio de su gestión, presentó un proyecto de ley para desincentivar la fuga de parlamentarios y que traicionen al partido político que los eligió. Es el Tribunal Constitucional que en una resolución dice que se pueden formar nuevos grupos políticos. Y hoy tenemos 12 bancadas, de las 5 o 6 con las que empezamos, el doble. Hemos hecho esfuerzos por institucionalizar el Congreso y hemos sido respetuosos en allanarlos a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces, Presidenta, yo termino de la siguiente forma. La Constitución Política del Estado delinea nuestro sistema de gobierno y dice qué obligaciones tenemos. Sin embargo, en esta hay cualidades mínimas que no podemos exigir a quienes nos dirigen. Y una de esas es el liderazgo, es la vocación de servicio, es la capacidad de entrega, es la capacidad de reconocimiento, es la voluntad de gobernar con quienes no necesariamente piensan como nosotros. Muchas de estas cualidades que acabo de invocar no tiene el Ejecutivo. Y queda acreditado así con la exposición de motivos que ha hecho el señor Premier, a quien no odio, por quien no siento rencor y con quien espero trabajar. Al Ejecutivo le he mandado más de 10 cartas, ninguna ha sido contestada, para hablar de la mujer, para hablar de la salud, para hablar de los medicamentos. Y no siento ningún rencor. Como dice el congresista Miguel Torres, lo que hemos hecho muchos de nosotros es seguir avanzando, seguir proponiendo y seguir trabajando por el país. Ojalá tengan la misma valentía. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Por supuesto, saludando al Premier y al Ministro de Justicia. Presidenta, yo tengo que comenzar reconociendo que el Premier es un hombre inteligente. Tengo alguna oportunidad de haber trabajado con él desde cuando era vocero de la bancada. Y también creo lo mismo de nuestro Ministro de Justicia y colega. Sin embargo, creo que lo que he expuesto esta tarde es altamente peligroso y de enorme preocupación, estimado Premier, porque la lógica que usted nos ha expuesto es una secuencia de ideas razonables, coherentes, pero de una conclusión absolutamente falaz. Mire, le voy a explicar. La idea que esboza usted, además con elementos, con algunos fundamentos teóricos, me parece interesante en el sentido de una reflexión teórica sobre lo que debería ser la democracia. Pero, para ponerlo en simple, no hemos sido elegidos para ser amigos, estimado señor Premier. Ni el Parlamento con el Ejecutivo, ni nosotros entre parlamentarios y bancadas. La lógica de la democracia, la esencia del modelo constitucional republicano, no se basa en elementos subjetivos de amistad o enemistad, sino del respeto a los parámetros constitucionales de la institucionalidad pública. La separación y el equilibrio de poderes y la permanente contraposición de dichos poderes. Le pongo un ejemplo. Si es que el Parlamento de la República tiene una acción desmedida frente al Ejecutivo, por ejemplo, no les gusta una interpelación o hace un exceso en una censura, la Constitución ha previsto que el Ejecutivo tiene la capacidad para interponer confianzas. O si elabora una ley que a decir del Ejecutivo excede el parámetro constitucional, lo que puede hacer el Ejecutivo, con asesoría del Ministro de Justicia, es plantear una acción de inconstitucionalidad, o unas acciones de cumplimiento, o las herramientas constitucionales que se prevén para poder cuestionar o bloquear decisiones. Ese es el sentido de la lógica constitucional.
Y le pongo ejemplos. En este Parlamento, con esta mayoría parlamentaria, se dieron 3 leyes, 2 de las cuales me correspondió a mí defender ante el Tribunal Constitucional, más bien, defender la acción de inconstitucionalidad de dichas leyes. Y una de ellas le correspondió al congresista Lezcano. La primera de ellas sobre composición de bancadas, las otras 2 sobre la publicidad estatal y sobre precisamente la cuestión de confianza. Y precisamente porque hice esa acción en defensa de la bancada, de lo que nosotros defendíamos y en coordinación con el gobierno, es que estoy absolutamente convencido, señor Premier, que no se pueden hacer cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales, por una sencilla razón. Porque en todas partes del mundo, o más bien, al revés, para ponerlo así, en ninguna parte del mundo, en ningún orden constitucional, las competencias legislativa para reformas constitucionales residen en el Poder Ejecutivo. Por esencia, la reforma constitucional, el poder constituyente, reside en el pueblo. Y en las democracias representativas, ese poder constituyente se delega en los parlamentos. Solo cuando se rompe el orden constitucional, insisto, cuando se rompe el orden constitucional y se pasan de mecanismos de democracia representativa a parlamentos, asambleas constituyentes, es cuando se efectúa un proceso por el cual el Parlamento delibera una nueva constitución y el pueblo finalmente se pronuncia. Pero en la lógica de la regularidad parlamentaria, de la regularidad constitucional, es el Parlamento el depositario de las reformas, del poder para la reforma constitucional, no el Ejecutivo. ¿Qué es lo que ocurre y creo que dónde nace el error? El error nace en que la Constitución señala que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa para la reforma constitucional, es decir, para plantear el tema al debate constitucional, pero no para deliberarlo. Si no tiene competencia para deliberarlo, no tiene competencia para objetarlo y por lo tanto para hacer cuestiones de confianza. Pero hay peor, un constitucionalista que espero no haya sido contratado por la PCM, el señor Omar Cairo, ha señalado que si bien el presidente de la República no puede hacer una objeción constitucional a una reforma, sí lo puede hacer el presidente del Consejo de Ministros. O sea, resulta que ahora la competencia para la reforma constitucional es del Consejo de Ministros y no del presidente de la República. Lamento que mi profesor César Landa haya caído también en esta lógica constitucional porque guardaba el máximo de los respetos académicos. Porque la verdad el otro día lo intentaba escuchar su argumentación y no encontraba ningún elemento jurídico y con todo respeto, como tampoco no he encontrado ningún argumento jurídico esta tarde. Premier, creo que ha tenido una exposición política impecable, pero no jurídica. Y digo jurídica en términos de jurídico constitucional. Y me parece que es correcto, o sea, es respetable porque usted es el Premier y por lo tanto le corresponde hacer una fundamentación política, pero esperábamos también alguna fundamentación legal. Por lo tanto, Premier, insisto, mire, le doy un dato, aunque el congresista Torres creo que ha agotado todos los datos que podíamos nosotros citar esta tarde, pero le doy un dato nada más que se le pasó por suerte al congresista Torres. Solo 11 de 25 gobiernos regionales tienen la mitad más 1 del número de sus consejeros regionales. Es decir, solo el 44% de gobiernos regionales, y eso es más o menos la media, es más o menos el 50% histórico. Es decir, en los consejos regionales, en los gobiernos regionales, tienen su consejo regional que funciona a modo espejo como un parlamento regional. Si aplicáramos la misma lógica que usted nos ha señalado esta tarde, es decir, que para que subsista la democracia, tiene que el Ejecutivo o el gobernante, el gobernador regional o el presidente de la República, tienen que tener una mayoría parlamentaria, tendríamos que disolver también todos los gobiernos regionales. Por lo menos el 44% de los gobiernos regionales. Porque resulta que como los gobiernos regionales tampoco no logran una mayoría absoluta, por lo tanto son ingobernables. Es que, Premier, la esencia de la democracia es el diálogo. Y yo insisto, y ahí le tomo las palabras efectivamente al congresista Torres. Lo que está ocurriendo en este momento en el Perú es que la falta de diálogo, y esto lo conocemos bien nosotros, Premier,
Esa incapacidad de diálogo político, de entendimiento político que nació el día en el que la señora Keiko Fujimori no fue capaz de aceptar los resultados electorales del 2016, se extendió a lo largo de este gobierno, de esta gestión parlamentaria y de este gobierno. Pero la salida del presidente Kuczynski tendría que habernos enseñado que lo que venía después en aras de la gobernabilidad era la obligación del diálogo. Lejos de que eso sea lo que finalmente haya logrado, lo que está ocurriendo aquí es la política de patear el tablero. Y eso tampoco no me parece correcto.